Ahora veremos algunos puntos interesantes sobre la teoría de Darwin. El primer problema al que se enfrentó la teoría de Darwin es el origen de las novedades en las generaciones de los seres vivos. ¿Pero por qué? A ver, veámoslo con detalle. Darwin dice, la selección natural preserva el organismo más apto y destruye a los pocos aptos. Entonces, a ver, ¿qué organismos sobreviven? Pues la respuesta lógica y obvia es que los que sobreviven, de acuerdo con Darwin, son los más aptos. Pero ahí va lo bueno. ¿Cuáles son los seres más aptos? No hay otra respuesta más que contestar, pues los que sobreviven. Este es un problema, ¿no? Es que decir que los organismos que la selección natural sobreviven son los más aptos y al mismo tiempo los más aptos son los que la selección natural elige para sobrevivir. Esto es como un círculo, algo difícil de sortear. ¿Es posible explicar entonces, solo por medios de selección natural, la supervivencia de las especies y su desarrollo? Esto se parece a un tipo de falacia que se llama círculo sin demostrando, una demostración circular. Algo así como si te encontraras con alguien que dice, Dios existe porque lo dice la Biblia y la Biblia es verdad porque la escribió Dios. Pero este no es el único problema al que se enfrenta la teoría de Darwin en su segunda etapa. Un segundo problema más interesante es el de la variación de las especies. ¿Recuerdas que te decía que Darwin define las especies como una delimitación ambigua y no definitiva, casi sin límites, que varía según el entorno natural? Pues bien, esto explica cierto cambio en las especies, pero no genera un aparente desorden, que parece que a pesar de las diferentes condiciones naturales que hay en diferentes partes del mundo donde hay diferentes especies, hay algo constante y las especies varían sobre una base que no se modifica del todo. Y aquí entra en nuestra historia el fraile agustino Gregor Mendel, que vivió de 1822 a 1884 y escribió una publicación que se llama Experimentos en la hibridación de las plantas, que por cierto nadie volteó a ver por sonar en exceso aburrido, pues sus observaciones eran sobre las variaciones de los chícharos. Pero esta observación de los chícharos de Mendel le permitió formular las leyes fundamentales de la herencia, que por cierto son la base de la genética actual. Esto es un tema totalmente nuevo. La genética confirmaba la estabilidad de las especies y aún más que los rasgos adquiridos aleatoriamente por un individuo en su desarrollo no pueden ser heredados a sus retoños. Luego surgieron muchos más problemas. Los fósiles. Esos registros enterrados presentaron un nuevo reto. Había grandes grupos de organismos que aparecieron de pronto, como si de la nada hubieran surgido por millones de años y se han mantenido estáticos. Esto contradecía la idea del desarrollo gradual, que era una de las bases fundamentales del darwinismo. El darwinismo enfrentaba una fuerte crítica en esos años desde la ciencia, pero en la cultura masiva popular, los ratings de la idea de Darwin seguían creciendo. Uno de los grandes retos era pues enfrentar el tema de la genética, como te he dicho, con el cambio de las especies según su entorno, a través del proceso que Darwin denominaba selección natural. ¿Cómo conciliar la base genética con la adaptación de una vez probado que el individuo... ¿Cómo conciliar la base genética con la adaptación una vez probado que la vida de un individuo particular no afecta su cadena genética? Claro, una alternativa era hablar de la mutación genética, pero la mutación genética es producto de errores en el copiado genético. En la procreación y en los experimentos de laboratorio, como en la naturaleza, nos dimos cuenta que esos errores de copiado no terminaban haciendo al individuo más fuerte, sino debilitándolo. No obstante, siempre estaba la posibilidad de que entre las millones de combinaciones genéticas surgiera una que diera fuerza en lugar de debilidad, o al menos, digamos, mayor complejidad a la estructura del ser vivo. De ahí que casi todo el debate, desde la teoría de la evolución hasta nuestros días, se centra en lo que se llama el azar. Y esto específicamente en lo que el azar puede hacer por la vida orgánica. ¿Puede el azar llevar a cambio estructuras biológicas inconcebiblemente complejas? Los neodarwinianos creen que sí. Por eso, George Gaylord, sí, el nombre existe y no solamente en la película, decía, y esta es una cita textual, el hombre es resultado de un proceso natural sin propósito que nunca lo tuvo en mente. Por su parte, Fred Hoyle hizo un cálculo que metía en conflicto el pensamiento neodarwiniano, pues calculaba la probabilidad de la ocurrencia al azar para que se generaran las enzimas necesarias para producir una sola ameba. Es 1 en 1.040.000.
Compara con la probabilidad de obtener un átomo del universo de 1 en 10 a la 80, es decir, 10 con 80 ceros. Al aplicar esto al origen, este no es solo un tema de la ameba, sino del universo. Todo se complica, pues calculamos la probabilidad de que algo exista a partir de lo que no existe. Ciertamente el cálculo toma variables infinitas para generar una sola célula, por lo que ningún cálculo puede ayudar a que la probabilidad del surgimiento de la vida se acerque al menos parcialmente. A lo mucho nos podemos acercar a la probabilidad del surgimiento de algunos compuestos. Justo esto es lo que pasa con Hoyle, que calculó la probabilidad para llegar aleatoriamente a un compuesto simple y no a un organismo vivo, y era extremadamente difícil de conseguir. Piensa que para un solo compuesto, para formar una enzima, más o menos es como ganar la lotería en comparación 2 veces a la semana, atinando los números exactos durante 60 años de manera ininterrumpida, multiplicado por un millón de veces más. Esto es tan complicado, tan estadísticamente improbable, que sostener esta creencia como la fe del sostener esta creencia se entiende como la fe del ateísmo. Hoy, Hoyle no era una persona científica, pero llegó a la dificultad de este escenario con pura matemática. ¿Sabes qué?